Me alegra mucho que estén acá. Me alegra hoy ver a los jóvenes en este lugar. Cada uno de ustedes. Melanie. Me alegra mucho verte acá, nena. Los niños también. Salo, Lilian, Vivian, Isabela. Mi hija Isabela también. Tenemos 2 Isabelas hoy acá. Dani, Emilio, Gabriela. ¿Quién se me escapa? Ningún niño más se me escapa. Me alegra que estén ustedes acá hoy. Y a todos los demás les quiero dar la bienvenida. Hoy quisiera hablar una palabra que es una historia. Poco se ha hablado de esa historia, a pesar de que está en la Biblia. Casi nunca he escuchado a un predicador mencionar esa palabra. Pero pues fue lo que el Señor me dio para predicar hoy. Y es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Antes de ir a esa historia, quisiera comenzar con este versículo de 2 Timoteo 3:16, en donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, quien se va a quedar encargado de las misiones, de la obra que Pablo hizo, o que Dios hizo a través de Pablo. Y el apóstol Pablo está dándole una enseñanza muy, muy importante a Timoteo, diciéndole que toda la escritura con E mayúscula, hablando de la Biblia. Escritura es uno de los términos que se utilizan para referirse a la Biblia. También encontramos las Sagradas Escrituras, también encontramos la palabra de Dios, también encontramos la palabra Biblia, ¿verdad? Y dice que toda la Escritura, refiriéndose en este momento Pablo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había terminado ni siquiera de escribir. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la Escritura, todo aquello que está en el Antiguo Testamento, ha sido inspirado por Dios. Y le dice que es útil. ¿Para qué? Para enseñar. O sea que el Antiguo Testamento cumple principalmente una función de enseñanza, para que nosotros podamos conocer el carácter de Dios. También en el Antiguo Testamento nosotros encontramos cosas muy, muy importantes, y es que en el Antiguo Testamento están como resumidos la mayor cantidad de caracteres que los seres humanos tienen el día de hoy. O sea, la mayor parte de caracteres de hombres y mujeres se encuentran en el Antiguo Testamento, en los diferentes hombres y mujeres que quedaron allí grabadas sus historias. Pero también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos principios espirituales. Muchos de los espíritus, demonios que hoy se combaten, quedaron sus características, sus manifestaciones, sus trabajos hechos y descritos en el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo está dándole una importancia tremenda a la palabra de Dios. Tremenda, gigante, que es algo que tiene que volverse a levantar en este tiempo. La Biblia tiene que volver a tomar una importancia sobre cualquier otro texto, sobre cualquier otro estudio. Puede que una persona no tenga estudios de universidad, de títulos, posgrados, doctorados, puede que no tenga ningún título de nada, pero si esa persona conoce la Biblia, está perfectamente preparada, no solamente para los desafíos de la vida, sino también para levantar una nueva generación, y una generación útil, porque las universidades y los colegios hoy están sacando a gente graduada, les dan papeles, cartones, pero no los hacen útiles. Todo lo contrario, la gran mayoría de la generación que tenemos hoy es muy inútil, y por eso tenemos la sociedad que tenemos. Entonces Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, hablada por Dios a los hombres que Dios utilizó para escribir. Y dice que es útil para enseñar, pero también dice que para redarguir. Redarguir es como convencer, como que una persona comprenda. Dice también que para corregir. La Biblia es muy útil para corregir. ¿Corregir qué? Cuando yo estoy haciendo algo mal. La Biblia me corrige y me dice no haga eso así, hágalo de esta manera. Dice también que para instruir. O sea, para enseñar y para preparar. Para eso está la palabra de Dios. A los jóvenes, que me alegra mucho que estén acá, yo les quiero decir quién es el hombre que hoy les está aquí hablando, este pastor que hoy les está hablando.
Yo comencé desde muy pequeño a tener pensamientos de muerte, desde muy pequeño. La primera vez que intenté quitarme la vida tendría como 9 o 10 años. 9 o 10 años. ¿Y cómo me intenté quitar la vida? Por una bobada, corrí al baño y saqué un tarro de, no recuerdo qué fue lo que tomé, isodine, no recuerdo qué fue, lo eché en un vaso y me lo tomé. Y salí corriendo a decirle a mis papás toda la manipulación y todo que uno hace cuando uno tiene estas características de ser depresivo, de ser rechazado, de ser todo. Y les dije, ya no van a sufrir más conmigo, ya no me van a ver más, ya no sé qué. Empecé así, hasta que papá me dijo, ¿qué hizo? Y le dije, pues tomé veneno. Entonces él me llevó al toilet y me hizo vomitar. Fue la primera vez que lo hice, no fue la última. Tuve 3 intentos de suicidio en mi vida. Y el miércoles pasado que estaba en el programa de rehabilitación con los muchachos, se me ponía en el corazón que les preguntara a ellos cuándo ellos habían empezado a consumir drogas, cómo habían caído en las drogas, en el alcohol. Y ellos, la mayoría, si no casi todos, me dijeron que de niños. De niños. Algunos por un cigarrillo, otros con marihuana, otros con algo de alcohol que había en sus casas, las malas amistades en la escuela, pero casi todos comenzaron en el camino de las adicciones de niños, que es lo que hoy nosotros tenemos acá, jóvenes y niños. Entonces, si hay alguien que hoy debe recibir la palabra de Dios, es un niño. Y no es simplemente papás que nos decimos cristianos traer a nuestros hijos a la iglesia. No es simplemente traer a los hijos a la iglesia, es sentarnos con nuestros hijos, entender que nuestros hijos tienen emociones, tienen batallas, tienen luchas en sus escuelas. Nuestros hijos han visto cosas que les duelen. Nuestros hijos tienen 1000 preguntas que muchas veces las responden en TikTok, las responden en las redes, las responden en las fuentes equivocadas. Y eso hace que nuestros hijos cada vez se sumerjan más y más y más en lo que hoy abunda en esta generación. Una generación depresiva, una generación ansiosa, una generación rebelde, una generación sin destino ni propósito. Sin destino ni propósito es esta generación. Esta generación de niños que hoy están acá, en 10 años, la mayoría de los títulos que ofrecen los colegios y las universidades van a ser inútiles, obsoletos, porque AI los va a reemplazar todos. 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 Y nuestros hijos se van a enfrentar a desafíos que nosotros no nos enfrentamos. La batalla de estos niños que está hoy aquí es muchísimo mayor que la batalla que ustedes, papás y yo tuvimos. Mucho mayor. Por eso esta es una generación que más que nunca necesita la palabra de Dios. Esta es una generación que necesita que los papás sean conscientes y despierten y entiendan. Nosotros no venimos a la iglesia a que nos digan qué exitosos somos, qué inteligentes somos, qué capaces somos, y Dios quiere cumplir nuestros sueños y hacerlo realidad. Nosotros venimos a la iglesia a lo que dice el apóstol Pablo aquí, que utiliza la Biblia para preparar al hombre de Dios, para enseñar, redarguir, corregir, instruir. A eso venimos a la iglesia, a adorar a este Dios tan maravilloso que tenemos, Dios tan grande y tan poderoso que tenemos. Me conmovió hoy ver en las noticias el primer ministro que tenemos al lado del líder del partido de la oposición, tomados de las manos en British Columbia, en un homenaje o en un gesto de apoyo a los papás y familiares de los niños que fueron víctimas de la matanza de la semana pasada. En donde un hombrecito enfermo con esos problemas de identidad que hoy tienen muchísimos, que gobiernos como este impíos, gobiernos como este malvados, promueven y estimulan más la confusión y el desarrollo del daño que se les está causando. Y estos gobiernos los promueven
más y más. Más y más los promueven. Y el resultado de eso, una mamá que apoyó la decisión nefasta de su hijo, que a los 12 años decidió que ya no era más un niño, sino que debía ser una niña, y su propia mamá que lo apoyó y que estuvo con él en todo ese proceso de descomposición, porque es una enfermedad. En todo ese proceso de descomposición, su propia mamá fue la primera víctima de ese jovencito. Fue al que él primero mató, su mamá, que lo apoyaba en todas estas cosas que son totalmente contrarias a los principios bíblicos. Son enfermedades mentales que se deben tratar con apoyo, con amor, pero con profesionalismo, con claridad. Y se les responde de una manera destructiva, operándolos, mutilándolos, llenándolos de medicinas y hormonas que destruyen sus cuerpos y diciéndoles que eso es lo correcto. El resultado es eso que vimos hoy. El resultado es el joven que asesinó a Charlie Kirk, uno de los hombres de Dios más grandes que estos últimos tiempos han visto, Charlie Kirk. Uno de los hombres de Dios más grandes que estos tiempos han visto. Hombre que fue muerto por decir la verdad, por corregir. Por corregir. Por eso lo asesinaron. ¿Quién? Otro joven. Resultado de esta generación. Resultado de esta generación. Y un papá valiente y temeroso de Dios, que fue el que entregó a su propio hijo a las autoridades y dijo, fue mi hijo el que asesinó a Charlie Kirk. Qué vergüenza, pero también qué acto de valor de su propio papá entregar a su propio hijo y hacer lo correcto según la palabra de Dios. Que su hijo caiga en las manos de la justicia, que va a juzgar correctamente el acto que hizo ese hombre, ese joven, en otra relación también prohibida por la palabra de Dios. La semana pasada, para los que no siguen las noticias, para los que no están enterados de las cosas que pasan, la semana pasada en un debate también entre los ministros de aquí del gobierno con el partido de la oposición que los llaman a responder por sus actos. Uno de los ministros, ministro apellido Miller, le están preguntando, le están diciendo, ¿usted cree que la identidad de Canadá está basada en el multiculturalismo, en la libertad de expresiones, de ideas, de culturas, de religiones? Y él dijo, por supuesto, eso es Canadá. Y dijo, y si eso es Canadá, ¿por qué usted está en contra de la libertad de religión? ¿Por qué usted quiere prohibir que la Biblia se predique, algunas partes de la Biblia, y hacer que grupos grandes, culturales y religiosos sean ahora reprimidos de su libertad, que usted mismo dice que hace parte de la cultura canadiense? Y este hombre se levanta y dice, yo mismo hago parte de ese grupo cultural y religioso, porque yo mismo soy protestante, yo mismo soy cristiano y tengo una relación con Jesucristo. El mismo hombre que estaba promoviendo que se prohibieran predicar textos de la Biblia, dice que es cristiano y dice que tiene una relación con Jesucristo. Y nosotros no entendemos que estamos en tiempos bíblicos donde el engaño es lo más abundante, mis hermanos. El engaño. El espíritu del anticristo se está moviendo con mucha fuerza sobre la tierra y el espíritu del anticristo está haciendo todo para que nuestros niños sean la generación que le van a servir a él. ¿Y qué estamos haciendo los papás? Distraídos. Totalmente distraídos. Totalmente engañados. Y no hemos abierto los ojos. ¿Cuántos de nuestros hijos que están aquí hoy sentados pueden haber experimentado en algún momento pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio? Yo trabajo con estas cosas semana tras semana. Yo escucho de ellos, de los jóvenes en los diferentes programas, pero también en todos estos años sirviéndole a Dios en la iglesia cristiana, hemos tenido acceso a jóvenes con todos estos problemas y batallas. Y los papás tienen que ser conscientes de esta situación. Nosotros no venimos a la iglesia a decir que somos cristianos y a mirarnos las caras. Nosotros venimos a la iglesia a buscar a Dios para que saque a la luz todas las cosas que están escondidas, hermanos.
para que el Señor limpie nuestros corazones, nos dé fuerzas y corrija a nuestros hijos también, hermanos. Y nos corrija a nosotros, papás, si estamos haciendo un mal trabajo. Somos los papás los primeros que tenemos que corregir a nuestros hijos. Y si yo como pastor veo que los papás no están corrigiendo a sus hijos, yo lo voy a hacer. Yo voy a corregir a sus hijos. Y yo voy a decir, eso no se hace, nené. Sobre todo si es en la iglesia. Sobre todo si estoy viendo algo que está mal hecho. Yo soy él. Si el papá no lo hizo, yo me voy a parar y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos eso, hermanos. Dios quiere romper con lo que el enemigo está haciendo con esta generación, consagrándola para Él. Consagrando esta generación enteramente para Él. Y nosotros tenemos que ser valientes y esforzados, mis hermanos. Valientes y esforzados y entender cuál es la batalla que estamos librando, una batalla espiritual. Amén. Aquí en este texto el apóstol Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo en el versículo 14, le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niño había sido instruido Timoteo ¿en qué? En la Biblia, en el Antiguo Testamento le habían enseñado todos estos principios. Y yo quiero animar a los papás, si no lo están haciendo, enseñen la Biblia en sus casas a sus hijos. Enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Tomen un tiempo, papás, salgan del afán, salgan de todos estos sistemas terribles que lo quieren a uno esclavizar y oprimir para que uno no tenga un segundo para sus hijos. Sus hijos son más importantes que cualquier otra cosa y más importante que comprarle los tenis, la ropa o la comida que su hijo le pide es sentarse a hablarle la palabra de Dios. ¿Cuál? Esta que está en la Biblia. Vamos hoy a ir rápidamente porque no quiero un mensaje larguísimo que se me duerma todo el mundo. Vamos a ir rápidamente a una historia en el Antiguo Testamento que nos va a servir a nosotros de modelo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 13. Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y miren qué importante que Timoteo sabía estas historias. Y yo me imaginaba hoy, Timoteo, primer libro de Reyes, capítulo 13. Yo imaginaba hoy a Timoteo cogiendo una historia como estas, la que vamos a leer hoy, y sacando principios y enseñando a la iglesia cristiana de aquel tiempo. Y yo me imagino a los futuros pastores, a los futuros maestros bíblicos de aquel tiempo, cogiendo la enseñanza ya no de Pablo, sino de Timoteo, aquí de la Biblia, y tomando nota y aprendiendo y copiando. ¿Para qué? Para ellos coger y levantar a la siguiente generación. Y gracias a eso, gracias a hombres como Timoteo que cogió de Pablo y copió, gracias a hombres que después de Timoteo siguieron todo ese legado por cientos y cientos y cientos de años, hoy tenemos la Biblia. Gracias a ellos. Gracias a ellos, hoy nosotros podemos saber la verdad de Dios sin haberse corrompido, sin haberse contaminado, sin haberse perdido estos principios maravillosos. Gracias a que cada generación cogió, copió e hizo su trabajo. Nosotros no sabemos si somos la última generación sobre la tierra, no lo sabemos. Señor Jesucristo puede venir, pero aún faltan señales para su venida. Faltan algunas señales para que se cumplan y que veamos claramente que ya la venida de Cristo es inminente. Faltan señales bíblicamente. Y no sabemos si vamos a ser la última generación o no. Pudiéramos ser la última generación, pero si no lo somos, tenemos que preparar a nuestros hijos para que ellos se levanten y sean la siguiente generación llena de la palabra y de la verdad de Dios. El deseo de Dios es arrancarle a toda esta generación de las garras a Satanás y coger de ellos mismos los futuros hombres y mujeres de Dios que van a transformar este país y este planeta, hermanos. Los números de las muertes en Irán hablan de aproximadamente 90,000 personas asesinadas por ese régimen islámico, musulmán de terror. Alrededor de 90,000 muertos, de los cuales entre 30 y 40,000 asesinaron en solo 2 días. ¿Y saben quiénes son la mayoría de muertos? Jóvenes. Jóvenes que se cansaron del engaño, jóvenes que se cansaron de la mentira, jóvenes a los cuales les ha llegado la palabra de Dios
Porque la iglesia cristiana que más rápido está creciendo en el mundo es en Irán. Y los países como Estados Unidos, Canadá, estos países donde tenemos libertad, el cristianismo de para atrás, de para atrás, de para atrás. Cada vez la gente más religiosa, cada vez la gente más distraída, más dormida, más perdida, porque convirtieron el cristianismo en religión. Entonces eso nos habla de que algo estamos haciendo mal, de que algo estamos haciendo mal los pastores, que no vemos que la iglesia cristiana aquí se está encendiendo, se está avivando, se está levantando. Algo estamos haciendo mal los pastores, algo se está haciendo mal en las casas, que nuestros hijos, en vez de tener gozo, alegría, paz, están deprimidos, están ansiosos, están rebeldes. Jóvenes, yo quiero que me miren por unos momentos. Miren aquí al frente a su pastor. Por favor, mírenme. Yo no soy un señor bravo, regañón, que vengo aquí amargado y serio a decirles cosas con rabia, a molestarles las vidas. Yo soy un hombre de Dios que semana a semana veo jóvenes caer bajo la droga. Muchos de ellos terminar en la cárcel. Muchos de ellos terminar muertos. Jovencitos, a quienes así como ustedes tuve la oportunidad de predicarles y dijeron no, eso es muy aburrido. Y terminaron muertos por una sobredosis o terminaron en la cárcel o algunos de ellos terminaron quitándose sus propias vidas. Este hombre que está aquí les ama. Los amo. Y por eso los corrijo. Y por eso corrijo a sus papás. Porque en la corrección hay amor. La Biblia dice que ama a su hijo quien desde temprano lo corrige. Aborrece a su hijo. Odia a su hijo el que retarda el castigo. Dios tiene cosas maravillosas para ustedes, jovencitos, maravillosas. Pero ustedes tienen que poner de su parte. Papá y mamá trabajan duro porque los aman, para suplir y darles cosas. Pero ustedes tienen que entender que la mayoría de lo que reciben en sus escuelas es destructivo para ustedes mismos. Destructivo para ustedes mismos. Que los modelos y ejemplos de lo que ustedes quieren seguir en las redes sociales son personas que ellos mismos después terminan quitándose sus vidas, muriendo jóvenes, porque no tienen felicidad, no tienen propósito. En eso no hay felicidad. En el destino que Dios tiene para ustedes, hay felicidad. Y yo quiero animar a los papás a que ustedes les recuerden esas palabras a sus hijos y que sus hijos se levanten con este amor por el Señor. Amén. Es posible, papás. Es posible. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Y lo que Dios quiere solo tenemos que orar y el Señor lo desata. Amén. Creer, orar y Dios lo desata. Vamos rápidamente a esta historia. ¿Están allí? Primero libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Van a tenerme paciencia porque vamos a leer todo el capítulo. Y qué bueno que nosotros leemos harta Biblia acá. Amén. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió. Diga conmigo, y el altar se rompió. Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová.
Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas vino, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y se le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, diga conmigo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó él al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando habían comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león, o le encontró un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo, el profeta que le había hecho volver del camino dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y al asno, y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, o le lamentaron, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Respiro. Leí todo el capítulo porque ¿cuántos es la primera vez que leen esta historia en la Biblia? Déjenme las manos. La primera vez que lo leen. La mitad. ¿Ya lo habías leído? Mi hermano Pedrito, ¿ya lo habías leído esta historia? ¿No la has escuchado? Entonces levántame la mano. Muy bien.
Ahí está agarrada la mano. Por eso leí todo el capítulo, porque la mayoría no habían leído esta historia ni la habían escuchado. ¿No la habían escuchado antes? ¿Es nueva esta historia? Levanten la mano para cuáles es nueva esta historia. ¿Es nueva? ¿Es nueva esta historia? Sí. Muy bien. ¿No? ¿Ya la habías escuchado antes? Sí la has escuchado, pero no la habías leído. Muy bien. Si yo me pusiera en los zapatos de Timoteo, que el apóstol Pablo dijo que toda la escritura era inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Entonces yo tomaría esta historia a la manera de Timoteo y comenzaría a enseñar principios. ¿Qué principios enseñaría? Vamos a sacar primero de la historia, muy bien, pero vamos a ver cómo miramos una historia. La idea de esto es una enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Vamos a coger esta historia completa y vamos a irla sacando por partes para entenderla. Primero que todo, lo que yo establezco en la historia, lo primero que marco en la historia es los personajes. ¿Cuáles son mis personajes principales allí? Yo baso mi historia en 3 personajes principales. Número 1, el rey de Israel llamado Jeroboam, ¿verdad? Número 2, un varón de Dios, un profeta, supongo yo joven, por lo que me dice ahí la historia, lo supongo joven, un profeta de Dios, ¿verdad? Que fue el que vino y le dio la palabra a Jeroboam con una señal, y que después se fue y que se lo comió, lo mató el león pero no se lo comió. Y el tercer personaje es un profeta viejo. Yo veo un profeta viejo, mañoso, tramposo, pero que es profeta de Dios porque en medio de la mentira, del engaño, de la manipulación, Dios le habló. Esos son mis 3 personajes, ¿verdad? Entonces cogemos la historia del Antiguo Testamento y le sacamos los 3 personajes. ¿Qué hago enseguida yo? Después de mis 3 personajes, ahora voy al contexto histórico. Comienzo a entender qué está pasando allí. ¿En qué tiempo de la historia están ellos? Entonces, ¿en qué tiempo de la historia bíblica está esto pasando? En un tiempo en el cual el rey Salomón, hijo de David, ¿se acuerdan? Los reyes de Israel, ¿se acuerdan? Saúl, David, Salomón. Pero Salomón tiene un hijo que se llamó ¿cómo? Roboam. Y ese hijo joven, torpe, bobo, menospreció el consejo de los ancianos y cogió el consejo de sus amigos jóvenes, y gracias a ese pésimo consejo perdió el reino entero. Y el reino de Israel se separó, se dividió en 2. 2 tribus, básicamente la tribu de Judá y Benjamín, con obviamente muchos de los levitas allí, y 10 tribus en el norte, el resto, las de Israel, ¿verdad? Todo eso había sido el resultado de la idolatría de un rey levantado por Dios llamado Salomón. Dios castigó la idolatría de Salomón en su hijo Roboam. Su hijo careció de sabiduría, su hijo fue torpe, porque así lo permitió Dios. Y fue un juicio de Dios, en el cual el reino se dividió. Como juicio de Dios, se dividió el reino. Y Dios levantó un rey para estas 10 tribus del norte, llamado Israel. Y ese rey se llamó como Jeroboam, uno de los 3 personajes de esta historia. Estoy hablando del contexto histórico. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios completa. Esa historia de la división del reino está en el capítulo anterior, en el capítulo 12, ¿verdad? Ahí está la historia de la división. Y la historia de cuando empezó Jeroboam y la historia de la idolatría está en el capítulo 11. La idolatría de Salomón, que es el que realmente causó todo esto fue Salomón. Él es el que propició todo esto. Por idólatra, por malvado. Entonces, vemos que Jeroboam es un hombre al cual le aparece un profeta de Dios y le habla. Y no lo vamos a leer, pero les estoy contando. Jeroboam va así por el camino y le sale un profeta de Dios, Adonías, y le dice:
se quita el traje que tenía y lo rompe en 10 pedazos y le dice, tome, coja esas 10 partes, porque así le dice Dios, yo te he dado el reino de Israel, las 10 tribus para que tú seas rey. Y Jeroboam entonces, wow, Dios me está entregando todo esto y Dios me está levantando como rey. Y el hombre se alegra. Y el profeta de Dios le dice, sí. Y el Señor le dice que si usted confía en Dios y que si usted sigue los mandamientos de Dios, Dios va a hacer que su reinado dure. Dios va a guardar a su familia. Dios va a levantar. Se durmió la niña. Eso, échenle agüita en la carita. Échense agüita en la carita, mi amor. Estaba dormida, yo la estaba viendo. Sí, bueno. En fin, ¿en qué estaba? Dios le dice a Jeroboam las promesas. Y le dice, voy a guardar su familia, voy a prosperar su reinado, todo. ¿Cuál era la condición de Jeroboam? Que tenía que seguir los mandamientos de Dios, tenía que serle fiel a Dios. ¿Ok? ¿Qué hace Jeroboam? Dice como el pueblo cristiano de hoy dice, a todo lo que el pastor dice, el pueblo cristiano dice, amén. Así dijo Jeroboam, amén. Y apenas se apartó, y apenas el reino le fue dado, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario, desobedeció. Típico ejemplo de la iglesia cristiana. El domingo escucha una cosa y el lunes está haciendo ya otra diferente. Bueno, gloria a Dios que es misericordioso y paciente. Jeroboam comienza como rey y lo primero que le viene es el mello. ¿Saben qué es el mello? ¿No saben qué es el mello en México? Como cuando te agüitas. En México se dice, no te agüites. Miedo. ¿Cómo se dice en Cuba? No, miedo. Y cuando alguien se acobarda, se acobardó. Es otra palabra. ¿Mm? Es otra palabra. Otra palabra. Otra palabra que dicen que Pero esa palabra es una grosería allá en México, entonces no la podemos decir aquí. por eso, Recién empezamos la iglesia cristiana, nosotros acá en Canadá teníamos gente de hartos países, porque había, sí, claro, había de Salvador, de Honduras, de Guatemala, había de México, de Nicaragua, Colombia. Y dije esa palabra recién empezando, y claro, una hermana hizo así, y después se me acercaron después del culto y me dijeron, pastor, esa palabra es terrible allá en nuestro país y todo eso, y me la explicaron y dije, uy, lo siento muchísimo. Entonces, claro, la parte cultural es difícil. Todos estamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo, el pastor aprendió mucho la prudencia. Me falta, pero ahí voy. Lo cierto es que a Jeroboam le entró el miedo, y Jeroboam dijo, a mí se me hace que la gente va a ir a adorar a Dios allá a Jerusalén y cuando lleguen allá al templo de Dios, van a decir, uy, como que mejor nos devolvemos para Judá y se me van a rebelar. Y al hombre se le ocurrió una gran idea. Y el hombre dijo, pues en vez de que vayan a adorar a Dios hasta allá a Jerusalén tan lejos, pues mejor levantemos aquí un par de altares en donde ellos vengan a adorar, uno en cada extremo del país. Entonces uno iba a ser por allá en Dan y el otro iba a ser en Betel. Y Betel es un lugar en la Biblia tremendamente importante, porque fue en Betel donde Dios le apareció a Jacob, a Israel. Cuando iba huyendo de su hermano Esaú, se le aparece Dios ahí en Betel. Y él ve ángeles que suben y bajan. Y él dijo, uy, y levantó un altar tremendo para Dios, él ahí en Betel. Y en ese mismo lugar, este hombre malvado levanta un altar con un morraco, porque todo altar debe tener su figura, su ídolo. Hizo 2 becerros de oro y los puso uno en Dan, el otro en Betel. Y reunió a todo el pueblo y les dijo, he aquí Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Esos 2 becerros, adoren. ¿Qué tal? Eso hoy tiene un sentido y una explicación en el cristianismo. Hay mucha iglesia que ha levantado en la alabanza y en la adoración esos mismos altares de Betel y de Dan. Y con la música, con el show, con el espectáculo, que muchos de ellos lo hacen es por dinero, por vender,
con eso están atrapando especialmente a nuestros jóvenes, que son los más atraídos y seducidos a la música y al show. Altares como el de Betel y el de Dan. De hecho, hay una iglesia en Estados Unidos con ese nombre de Betel y que tiene un ministerio así de la alabanza de esos que, wow, que hacen conciertos y miles van allá y cantan y adoran a Jehová y a Dios y wow. Desde que yo empecé a escuchar esa música, yo sentí algo como maluco. Después un día vi por allá un video y en el video están haciendo un concierto, porque ellos no tienen iglesias pequeñas como nosotros. No, la iglesia más pequeña de ellos tiene 5,000 personas. Entonces en un concierto eso así, en tremenda tarima y todo así oscuro, porque si es cristiano tiene que ser oscuro. ¿Sí? Si es un concierto cristiano tiene que ser oscuro. Le estoy diciendo sarcásticamente, ¿verdad? Pero es lo que vende. Y está así todo oscuro y ¡fum! Botan así el humo. Y los artistas que están ahí, los cantantes y músicos que están ahí con los micrófonos y los instrumentos, les salen personas de así de atrás de ese humo. Por detrás, les salen. Y cada uno les pone así la mano en la frente y empiezan así como a ministrarlos. Entonces los artistas están así con el micrófono, con el instrumento así, y el otro está con la mano así ministrando y todo. Un espectáculo, pero del infierno mismo, hermanos. Yo vi esa vaina y dije, de razón, yo sentía cosas tan feas cuando escuchaba las alabanzas de ellos. Tan feas. Y lo tuve, pero claritico. Como siempre, su pastor habla las cosas y como siempre la mayoría de gente lo critica. Que a la gente no le gusta lo que el pastor dice, ni están de acuerdo, dicen, ay, eso es pura envidia del pastor porque el pastor no tiene 5,000 ni 1,000. Es pura envidia. Claro, usted va y mira los videos de toda esa gente y tienen 150,000 likes. El pastor tiene, juntando los 15 años que yo predicando, como 150 likes, juntándolos todos los videos. Y yo les dije, a mí eso no me gusta. A mí esa música y junto con otros les dije, eso ahí hay algo maluco. Eso es feo, eso está feo, feo. Ah, pero que la música es cristiana y que la letra es cristiana y que mire que son en una iglesia. Eso es feo, eso es maluco, es feo. Y sí, hace como un poquito más de un mes, terminando el año pasado, salió en las noticias cristianas precisamente el artículo. Yo les recomiendo a que se suscriban a que reciban los artículos de Christian Post, se llama, un periódico cristiano de Estados Unidos, que manda todas esas noticias y pues es una fuente limpia, que no meten engaños ni nada, sino lo mantiene un actualizado de las cosas que pasan, política y cultura que tiene que ver con la iglesia. Y ahí salió el artículo. Pastores y líderes de esa iglesia acusados por las autoridades por violación, por corrupción, y se cayó otro imperio musical, igual que el de, ¿cómo se llama? Que el de Hillsong, se cayó también. Que movían cientos de miles. Pero desde el comienzo yo sentía cosas malucas. Y yo le digo una cosa, usted hágale caso al Espíritu Santo, y de eso se trata esta enseñanza hoy. Hágale caso al Espíritu Santo, no crea todo lo que usted ve. No crea todo lo que ve. Créale al Espíritu Santo que le habla. Lea mucha Biblia. Y va a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Leyendo mucha Biblia. Usted aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jeroboam hizo esto. Y el hombre dice, ya tengo los altares, pero ¿qué le faltan? Los sacerdotes. ¿Y qué empieza a hacer el hombre? Ay, este tiene cara de sacerdote, venga para acá. Y usted tiene cara de sacerdote, venga para acá. Y empieza a llamar así a dedo a la gente. ¿Cómo había dicho Dios que debían prepararse los que le iban a servir a Dios? ¿De dónde salían? Únicamente de la tribu de Leví. Y si iba a ser sumo sacerdote, levita, pero descendiente directo de Aarón. Únicamente. Dios lo estableció así. Dios era demasiado estricto y tenía muchas condiciones y reglas. A este tipo le importó 5 y se levantó la nueva religión de Israel. El jeroboanismo. ¿Sí? Eso que hizo ese hombre es muy parecido a lo que hizo la Iglesia Católica Romana.
en el siglo tercero, el siglo cuarto, cuando comenzó por allá con Jerónimo y después cogió con Constantino y la iglesia imperial. Y así a dedo empiezan a llamar usted y usted y usted y usted y usted y usted y usted, y se inventaron sus reglas, sus altares, sus morracos, todas sus cosas. El mejor modelo de la iglesia católica está aquí descrito en lo que hizo Jeroboam. Entonces el hombre tiene su culto para adorar a Dios, ya preparado y listo y todo listo, va. ¿Y qué sucede? Dios, que ama a su pueblo y que no quiere que su pueblo sea engañado ni confundido, ¿qué hace? Manda un profeta. Pero resulta que este profeta, la Biblia no dice el nombre, este profeta viene con palabras y con señales. Porque es necesario que el hombre de Dios también tenga señales del poder de Dios. Amén. No solamente palabras, sino poder. Entonces este hombre viene y da una palabra. Y dice, se va a levantar sobre este altar. Se va a levantar un hombre sobre este altar llamado Josías. Un rey. Tremendo. Una profecía que se cumplió como después de 400 años. Tremendo, ¿no? Aquí se va a levantar un hombre, Josías, y aquí va a venir a sacrificar los huesos de todos esos sacerdotes corruptos. Los va a matar y aquí va a sacrificar sus propios huesos. Y él va a destruir esto. Y Dios les va a mostrar cuánto Dios abomina todo esto que ustedes están haciendo. Y aquí está la señal. El altar se rompe. Y el rey está escuchando eso y no le agradó que el profeta le profetizara feo, que el profeta lo corrigiera delante de todos. Yo digo que en el cristianismo moderno hubieran llamado al profeta, muy seguramente a alguien familiar, la esposa o alguien, le hubiera llamado aparte y le hubiera dicho, venga profeta, mire, yo le quiero enseñar a usted algo. Usted sí puede corregir a la gente, pero no lo haga en público, profeta, porque es que usted avergüenza. Y la gente se siente mal. Si usted le tiene que decir algo al rey, cójalo aparte. Y usted le habla, pero le dice con cariño y con amor. Usted le tiene que decir con amor. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces usted coja aparte al rey y le habla en secreto. No le diga nada a nadie y tranquilos todos contentos. ¿Sí? Ese es el consejo hoy en la iglesia cristiana. Cuidado, cuidado. Entonces, este hombre que sí era un verdadero hombre de Dios, da la palabra, el rey se le levanta furioso y dice, atrápelo. Y el rey que extiende la mano, y la mano que se le paraliza, se le paralizó. Y ahí sí le entró mello al rey. Ahí sí dijo, uy, como que con Dios las cosas son graves, son de verdad serias. Y le entró miedo y su valor y su fuerza se transformó ¿en qué? En cobardía y temor. Eso me pasó a mí una vez, nos invitaron a predicar en otro país. Y nosotros teníamos la costumbre, cometíamos el error de llegar a quedarnos en casas de personas de las iglesias donde nos invitaban. Error gravísimo. Lo más prudente para uno ir a ministrar en otro lugar, en otro país, en otro lugar donde le inviten a uno a predicar, es llegar a un hotel. Usted llega como siervo de Dios a un hotel, usted se paga su hotel, no se lo queda viendo a nadie, usted se paga su hotel y en ese hotel usted está tranquilo. Puede orar, puede salir a comer, puede dormir, puede buscar la presencia de Dios tranquilo. Pastor, pero es un hotel donde cualquier persona hace cualquier porquería, no importa. Cuando usted paga, usted llega ahí y tiene el derecho y usted ora y dice, Padre, en nombre de Jesús consagro este lugar para ti. Y lo limpia de cualquier inmundicia y perversión que aquí haya, Dios. Eche el aceitico a la almohada, eso sí, para ungir. Eche el aceitico al colchón, que se mancha, eso no es problema suyo, a ellos les toca lavar. Pues usted consagra ese lugar. Cometimos el error de llegar a una casa. Y así es que uno aprende, a punta de errores. En esa casa estaban hospedando a otras personas que venían recién pasadas por el hueco. Recién pasadas. Y esa noche nosotros nos acostamos a dormir. ¿Y quién dijo dormir? No podíamos dormir. 11 de la noche, 12, 1 de la mañana y de vueltas en la cama, y de vueltas en la cama. Y yo le decía a mi esposa, no puedo dormir. Y me decía, yo tampoco. Le dije, aquí hay algo feo, mi amor. Es que hay algo feo. Hay algo feo.
Y dije, uy, Señor, muéstrame qué hay acá, qué hay acá. Y yo dije, empecé a abrir cajones, a mirar. Claro, en la mesa de noche me habían dejado un anillo. Yo ya conozco los anillos de brujería, de satanismo, yo ya sé. Claro, me dejaron ahí el anillo con el morraco. Entonces yo dije, aquí está, diablo. La Biblia prohíbe los objetos malditos en las casas. La Biblia le llama eso anatema, eso está en el libro de Deuteronomio. Esos objetos se convierten en portales espirituales, los cuales los demonios usan, los espíritus malignos usan para entrar en las casas y hacen eso. Quitan el miedo, roban la paz, traen enfermedades, traen de todo. Eso hacen esos espíritus con esos aparatos. Entonces yo cogí el aparato, oré, le quité el poder, la cosa, y lo saqué. Lo dejé allá en el baño y pudimos dormir tranquilos. Al otro día yo le dije a los dueños de la casa, les dije, mire lo que me dejaron en el cuarto. Y entonces, claro, la señora sobre todo así, ay, pastor, qué pena con usted, no sé qué. Yo le dije, no, ellos fueron esa gente que usted tiene aquí hospedando, ay, pero es que es mi prima. Ay, qué prima ni qué nada, a mí no me importa nada eso. Y los que me conocen ya lo saben, a mí no me importa, hermanos. Y yo los senté a la gente que estaba ahí y les dije, mire, con esto no se juega. Con esto no se juega. Ustedes creen que uno es un payaso, ustedes creen que uno es que, les dije, yo soy un hombre de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Y les dije, yo he visto a Satanás. He visto sus demonios. Yo los he visto. He visto al diablo 3 veces. 3 veces se me ha aparecido a mí el diablo. Y no le tengo miedo al diablo, no tengo el miedo a los demonios. No, he visto las brujas, no tengo miedo a eso. ¿Sabe a quién le tengo miedo y pavor? A Dios. A Dios. A Él le tengo, pero terror, a Dios. David, que amaba a Dios, decía en uno de los salmos, tú eres un Dios temible. Yo he visto a Satanás salir corriendo de la presencia de Jesucristo de Nazaret. Lo he visto salir corriendo, le tiene pavor. Yo he visto estas cosas. Y así como les estoy hablando a ustedes, les estaba hablando a ellos y las caras les cambiaron. Pasaron así de valentones y de burlones, así a estar así asustados. Y les dije, arrepiéntanse de lo que hicieron. No jueguen con estas cosas. No hagan eso. Entonces, eso pasó también con Jeroboam. De ser así valiente y de todo eso, el hombre quedó medio cobarde, descompuesto. Y le dijo al profeta, pídale a su Dios que me sane la mano, que no me vaya a dejar así con esta mano así fregada. Y el hombre de Dios oró. Pero junto con la mano paralizada, la Biblia dice que se rompió el altar, ¿verdad? Y les dije que lo repitieran. Entonces no fue solo la palabra del profeta, vino también ¿qué? La señal de Dios, el respaldo de Dios diciendo esto es mío y este varón es mío. Este no es un payaso, este es un varón mío. Y se rompió el altar, se paralizó la mano y este hombre quedó avergonzado de todo su pueblo. Le tocó que el profeta orara y le sanó la mano. Listo. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Jeroboam? Dice que a pesar de esa señal y a pesar de todo eso, el tipo le importó 5, siguió adelante con su culto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios dijo, bueno, mijo, le di misericordia, le di la oportunidad y no la quiso, pues toda su casa se acaba. Y se le murió toda la casa, se le murieron los hijos, no le quedó nada al hombre. Nada le quedó a ese hombre. Porque con Dios no se juega. ¿Verdad? Aprendemos ese principio importante. Dios juzga al hombre y a su casa. Jeroboam, ungido por Dios, levantado por Dios, y el hombre desperdició todo eso y ¿cómo terminó? Mal. Dios no lo destruye inmediatamente, le da la palabra, le da la señal, lo sana para que el hombre se arrepienta. ¿Y qué hace Jeroboam? Le importa 5. Le importa 5. Terminó desgraciado. Bueno, ahí está. Segundo hombre de la historia. ¿Cuál es el segundo hombre de la historia? El profeta joven. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros decir del profeta joven? Pues el hombre era un hombre de Dios de verdad. El hombre va,
El hombre da la palabra como Dios le dice. ¿Era cobarde? ¿Lo ven cobarde en la historia? No. Un hombre valiente. Entonces tenía eso a su favor. Un hombre valiente da la palabra. Y cuando el rey trata como de medio comprarlo y sobornar, lo que se nota que era la costumbre de ese hombre, ¿qué dice el profeta? Le dice, no, así usted me invite a su casa, así me dé la mitad de los bienes de su casa, yo no voy con usted. Porque a mí Jehová me dijo, no entrarás ni beberás ni comerás. Entonces ahí yo aprendo algo. El hombre sí era un hombre de Dios. Dios sí lo usaba, tenía la unción, tenía el respaldo en las señales, pero era un hombre novato, inexperto. ¿Sabe por qué? Porque el hombre hablaba de más. ¿Ustedes creen que él ha debido decirle toda esta explicación al rey? A mí me parece que era innecesario. A mí me parece que el hombre le había de decir, no, chao, me voy, porque él tenía una orden. No, el hombre habló todo lo que Dios le dijo. Y a mí se me hace que al él hablar todo lo que Dios le había dicho, el hombre como que le dio herramientas al diablo. Y el diablo dijo, ay, por ahí es que me da. Porque el diablo tiene una característica, escuche. Y es que el diablo a usted le hace daño y el diablo dice, claro, el diablo se va así todo así fregado y si usted de parte de Dios cogió y le dio su paliza, el man se va así cascado. Eso no crea, yo lo he visto. Pero vuelve. Y vuelve con retaliación y con venganza. ¿Sí? Dice, usted me la hizo, ahora me la paga. Ese es el diablo. Por eso yo le he dicho aquí a la gente, no se meta en guerra espiritual si usted todavía no está preparado. ¿Verdad? Yo lo llevo enseñando hace muchos años. Entonces, el man habló de más y le dio las herramientas al diablo para que el diablo lo fregara. Y el diablo usa a otro profeta, que era profeta de Dios, que es nuestro tercer personaje, un profeta de Dios, que vemos claramente que le vino palabra de Jehová, pero lo primero que nos dice de ese profeta era que mentía. Entonces el hombre era un profeta de esos, así como tipo Walter Mercado. ¿Cuántos se acuerdan de Walter Mercado? ¿Sí? Así, todo. Que el primer misterio es definir si es hombre o es mujer. Es el primer misterio que uno tiene que traspasar. Uno decir, ¿qué será esto? Sí, en mi tiempo había un grupo de esos español que se llamaba Locomía y eso eran unos así. Y uno decía, ¿qué es eso? Parece, pero no. ¿Y qué será? ¿Qué será? Entonces este tipo era así todo como medio místico, medio raro. Medio raro. Y entonces le aparece así, todo profeta, y le dice, yo no puedo ir a tu casa porque el Señor me ha dicho. Y él dice, yo lo sé, viva Jehová. A mí también me habló un ángel y me dijo. Entonces, así entre profetas se pusieron muy profetas, muy chistosos. Y vea, llevó. Porque uno no se puede poner en esto, uno no se puede poner de payaso, ni de místico, ni de wow. No, usted lo que tiene que estar es, mire, abeja. Abra los ojos, que no le metan cuento. Oh, el Señor te dice, vende tu casa y dámela, dice Jehová. Y el hermano queda así, y va y vende la casa y se la da. Sí, ay, mi hermana, mire. Ya tengo ganas de predicar esto, hermana. No coma cuento, coma Biblia. Amén. Entonces este profeta traía su vaina rara también. Y el man arranca con una mentira. Ahí ya de una vez la puerca torció el rabo. Ya uno sabe, este no es tan de Dios como él dice. Eso no había generado confusión porque es un nombre de Dios y pues engaña. Hay hombres de Dios que engañan. Pero déjenme explicarles eso. Es un hombre de Dios porque Dios lo llamó. Es un hombre de Dios porque Dios lo dotó. ¿De qué? Del don profético. El hombre era un profeta llamado por Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios lo haya llamado, el hecho de que Dios lo haya dotado, no significa que su carácter sea el de un verdadero varón de Dios. Era el carácter. Por eso Jesús nos dice,
No le coma cuento a la señal, no le coma cuento a la palabra. ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Y hablando de los profetas, eso está en Mateo capítulo 7 a partir del versículo 13. Leámoslo para que queden las palabras del Señor Jesús así muy claritas. Alguno dirá, ay, no lo lea, pastor, termine rápido, pastor. Está calientico, hermano, aquí terminamos rápido, está calientico aquí adentro, ¿no tienen calorcito? Está rico. Allá afuera tan frío y todo, mire toda esa nieve. Acá contento aprendiendo Biblia, ¿sí o no? Mejor uno aquí aprendiendo Biblia. Dele gloria al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo Biblia? ¿Les están sirviendo? ¿Les está edificando? Dele gracias a Dios por eso, hermano. Mire, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, comienza a hablarnos de la puerta estrecha. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Qué bonitas esas palabras del Señor. Y después de decirnos eso, como en otras palabras el Señor diciendo, oiga, esfuércese por entrar. No se deje engañar. Nos dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces este profeta viene así, todo profeta de parte de Dios, pero comienza engañándolo. El varón de Dios trae una orden muy clara de parte de Dios, pero el hombre viene con otra orden. Ahí comienzo a identificar lo falso. Ahí comienzo yo a identificar el espíritu de error, el espíritu de engaño. Que es lo que yo les pido, iglesia, que ustedes oren para que el Espíritu Santo les abra los ojos, los oídos espirituales. Que ustedes que les encanta ver pastores en YouTube, que les encanta ver el pastor de Facebook, que les encanta ver el mensaje diario, el no sé quécito, que le pidan al Señor. Porque usted no sabe qué clase de vaso es ese que está dando el mensaje, ese que está cantando la canción, ese que está hablando bonito de parte de Dios. Usted no sabe quién es él. Usted conoce a su pastor. Usted sabe su pastor dónde vive, conoce la esposa, conoce los hijos. Usted conoce a su pastor, la forma en que el pastor la mira a usted, mujer. ¿Cómo mira el pastor de esta iglesia a las mujeres? ¿Mal? ¿Lascivo? ¿Como así medio morboso? ¿Cómo es el pastor de la iglesia? ¿Que les gusta sacarle plata a la gente? ¿Que les gusta pedir favores? ¿Que les gusta aprovecharse de la gente? ¿Ese es el pastor que Dios les dio en esta iglesia? ¿O que nos dio en las iglesias de mi amado Jesús? No, esos no son los pastores de mi amado Jesús. Al contrario, nos gusta dar de lo nuestro. Y tenemos temor de Dios. Entonces, ahí comienzo a identificar el espíritu de error. Dice que viene de parte de Dios, dice que habla de parte de Dios, pero lo que habla es mentira. Y eso es algo que el anticristo, Apocalipsis capítulo 13, va a hacer con su falso profeta. Tiene apariencia de cordero, pero boca de león, de dragón, dice la palabra. O sea que parece de Dios, pero cuando habla, contradice lo de Dios. Dios le dio una orden a este hombre. ¿Por qué ahora lo iba a contradecir? Ahí. Yo lo que no entiendo cuál es el motivo del profeta viejo de engañarlo. O sea, cuál era el propósito. Porque hay varias cosas que no están descritas en la Biblia, pero que las podemos interpretar. Número 1. Es un joven el profeta. Tiene palabra de Dios, viene de parte de Dios y tiene señales, tiene poder. El profeta viejo, engaño, astucia, cosas que son del diablo, tiene palabra de Dios, pero no tiene poder. O sea, está el don, pero ya no tiene poder. No hay señal, no hay respaldo de Dios. ¿Por qué no hay respaldo de Dios? ¿Por qué no hay poder de Dios ahí? Porque se nota claramente que el hombre tenía un corazón ya podrido. Y el hombre muy posiblemente lo que quería era coger al pastor, al profeta joven, arrastrárselo para acá, usarlo para su propósito, manipulándolo y engañándolo para usarlo para él. Porque eso era muy típico de este tiempo.
Ustedes ven una historia muy parecida en el libro de los jueces. Al final del libro de los jueces, después de la historia de Sansón, viene la historia en el capítulo 14 de jueces. Comienzan ustedes a ver la historia del levita y su concubina. Y que entonces vino un hombre y que a la mamá se le perdió la plata, y el hombre dice, yo la tengo, mamá, y él dice, ay, bendito Jehová que me diste la plata, y ay, en Micaía, creo que se llamaba Micaía, y entonces con la plata que le había robado a la mamá, pero después se la devuelve, construye un ídolo, y empiezan a levantar un altar para adorar el ídolo, y después un levita por allá que andaba más perdido que, mejor dicho, lo lleva a la casa y ahora usted me va a servir, y todo el mundo, viene una tribu de los de Dan que andaban sin territorio, y entonces se roban al levita, se roban el ídolo. ¿Qué nos habla de esos tiempos? Que la gente necesitaba adorar algo y que les encantaba tener alguien que era supuestamente de Dios para dirigir ese culto. Fue lo que hizo Jeroboam. Entonces, en medio de toda esa cultura está este profeta que una vez fue usado por Dios, que claramente su corazón está corrupto, que con mentira y engaño viene a manipular, a engañar, a corromper a un verdadero varón de Dios. Y ahí es donde aparece el último personaje. Se aprovecha de la juventud, de la falta de experiencia del verdadero. Se nota la intervención del espíritu de error y de engaño de Satanás, porque en las palabras de más del profeta joven es donde ahora el profeta viejo lo engaña y lo trae para acá. Y ahí lo coge, y estando sentados en la mesa, que es lo que me asombra hoy de esta parte de la profecía, de los dones espirituales, ahorita, es que este hombre corrompido le viene verdaderamente la palabra de Dios. Y Dios habla a través de ese hombre. Y le dice, aquí palabra de Jehová para ti. Yo te di una orden, ahora no vas a ser enterrado en los sepulcros de tus padres. O sea, Dios le dijo, usted tiene instrucciones precisas. Y como no me obedeció, se muere. Tremendo, ¿no? Ahí es donde yo le pido a la iglesia que usted empiece a aprender el temor de Dios. Empiece a aprender el temor de Dios. Jesús nos dijo que al que más se le dio, más se le demandó. Si yo a estas alturas de la vida, el ministerio que el Señor me ha dado, dones y todo lo precioso que Dios me ha concedido, me pongo a jugar, Dios me la va a cobrar cara. Dios me la va a cobrar cara. Porque ya han sido años y años y años y suficiente conocimiento de Él y de la palabra de Dios como para que ahora uno se venga a torcer. Dios me la cobraría carísima, carísima. A este hombre le costó su vida. ¿Eso era típico del Antiguo Testamento? Sí, eso pasaba mucho en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también lo vemos. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Zafira. En tiempo de la gracia. Engañan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los mata. Tenemos ejemplos como Simón el Mago, con el apóstol Pedro. Tenemos ejemplos como otro hombre llamado Bar Jesús, con el apóstol Pablo. Otro mago, hechicero, al cual el apóstol lo maldice y queda ciego. Es verdad, hermanos, con Dios no se juega. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Y esto lo que nos hace a nosotros es ser más humildes y más chiquitos delante del Señor. Y decirle, uy, Señor, yo cuánto te necesito. Gracias, Dios mío. Es el temor de Jehová el que hace que la gente se aparte del mal. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nunca se les olvide, es por el temor de Dios que uno se aleja del pecado. Por el temor de Dios. Entonces, esta historia nos da a nosotros una gran enseñanza. ¿Cómo cerramos todo este mensaje? Imaginemos que somos la iglesia de hace 2000 años. Imaginémonos que no es el pastor Carlos, sino que es el apóstol Timoteo, el que está hablando este mensaje. ¿Qué está haciendo la iglesia cristiana hace 2000 años con un mensaje como estos en una casa? Porque ellos predicaban en casas, ¿verdad? No tienen templos, no tienen edificios grandes, no tenían una audiencia de 10,000 ni 20,000. Posiblemente 15, 20, 50 personas, yo le pongo por mucho, en una casa, encerrados.
Pero Timoteo saca esta historia, saca su Biblia y empieza a leerla y cuenta estos mismos principios. Les habla de los tres personajes, les habla del contexto histórico. ¿Y qué saca como conclusión el pastor, el apóstol Timoteo? ¿Qué saca como conclusión de todo ese mensaje? Y dice, hermanos, tenemos una misión sobre esta tierra. El imperio romano es un imperio cruel. El imperio romano es tremendamente poderoso. Están en casi todo el mundo. Están persiguiendo a nuestros hermanos en la fe. Han matado a la mayoría de los apóstoles. Tienen a nuestro amado papá espiritual, el apóstol Pablo, encarcelado. No sabemos si él vaya realmente a sobrevivir o posiblemente ya había muerto. Y todo esto lo empieza a hablar Timoteo a una iglesia, a decirles no se desalienten, iglesia. Mire, si Dios hizo estas señales, si Dios pudo parar el reinado de este malvado Jeroboam, ¿no podrá el Señor hacer lo mismo aquí con estos gobernadores romanos? ¿No podrá el Señor enviar señales de poder, palabras de poder para que la gente se arrepienta, para que la gente entienda que todos esos dioses romanos son de mentira? Zeus, Júpiter, todos esos, Poseidón, todos esos son dioses de mentira que se le ocurrió a la gente en la imaginación y después los hizo muñequitos. Pero nuestro Dios, el Dios que nosotros estamos aquí creyendo y siguiendo, este Dios es el Dios de verdad. Hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Y entonces coge Timoteo y les dice, alentémonos, hermanos, cojamos fe, oremos por nuestros hermanos que están en otros países del imperio, que están sufriendo persecución, espada, cárcel, hambre. Hermanos nuestros que están siendo sacrificados en el Coliseo romano. Encendámonos, hermanos, acá a nosotros. Oremos para que Dios siga trayendo almas a la iglesia. Oremos para que Dios siga levantando pastores, obispos, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, para que la iglesia del Señor siga creciendo, hermanos. Yo creo que esas eran las palabras de Timoteo. ¿Les parecen muy lejos? Yo creo que era como así el mensaje. Y Timoteo decía, miren nuestros niños. Ahí están los futuros maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Miren nuestros niños que van a llevar la palabra de Dios a otras naciones. Estos niños sobre los cuales está la bendición de Dios. Papás, pongamos las manos sobre nuestros hijos, bendigámoslos. Que no desfallezca nuestro corazón. Nuestro Dios que sacó a su pueblo de Egipto nos sacará a nosotros de la opresión del imperio romano. Nuestro Dios que ha hecho señales poderosas y maravillosas está con nosotros, hermanos, alentémonos. No nos dejemos engañar como se cayó engañado este profeta joven y murió. No dejemos que nuestro corazón se llene de codicia y de manipulación como se llenó el corazón del profeta viejo. No, hermanos, cojamos estas historias, entendamos que nuestro Dios es real, entendamos que nuestro Dios nos ama y levantemos el nombre de Jesucristo en alto en este imperio. Y yo creo que toda esa iglesia que dijo amén, oraron y el lugar se llenó del Espíritu Santo de Dios. Porque esa iglesia duró avivada 300 años. Eso no fue un avivamiento de 4 o 5 años. Fue un avivamiento de 300 años, en donde los centuriones romanos, los generales romanos, los senadores romanos se convirtieron a Cristo. Los mismos senadores romanos convertidos a Cristo. En el año 200 y pico, uno de estos hombres ancianos de la iglesia cristiana, llamado Domiciano, escribió una carta al emperador de aquel tiempo y le dijo, emperador, yo le exhorto a que nos deje de perseguir. Yo le exhorto a que usted deje de asesinar a la iglesia cristiana. Entre sus propias filas, centuriones, soldados, generales, senadores, hay cristianos. Estamos a lo largo y ancho del imperio romano. Somos un gran número de cristianos, no nos persigan más. Ahí quedó esa carta en la historia, carta de Domiciano. Entonces, yo les quiero animar ahora a ustedes, hermanos,
Porque en nosotros está el cambiar la historia de Canadá. Pero si usted no está convencido de eso, usted ya está perdido. Si usted cree que el cristianismo es venir a la iglesia el domingo para recibir una palabra y salir a hacer lo que usted quiera y seguir viviendo la vida que usted quiere, usted ya está perdido. Usted ya está en la puerta ancha y el camino espacioso que habló Jesús aquí en Mateo 7, 13 y 14. No se deje engañar. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un propósito maravilloso. Dios le quiere dar el Espíritu Santo, hermano, lo más poderoso que Dios tiene. Más que ángeles, más que ejércitos, se llama el Espíritu Santo. Y Dios se lo quiere dar para que viva dentro de usted y le haga entender que hay un propósito para usted en esta tierra. Todos nuestros hijos tienen propósito. Todos nuestros hijos tienen propósito. Esta próxima semana voy a estar haciendo una presentación en la escuela de mi niña. Va a ser una presentación para los niños de grado 1, pero voy a ir allá como pastor a decirles lo que yo como pastor hago en el programa de rehabilitación. A sembrar la semilla en niños de grado 1 en las escuelas. Y yo les quiero animar, papás, a que ustedes salgan del conformismo y pidan más, porque Dios quiere darnos más. Pero atrévanse a ser valientes, atrévanse a confrontar, atrévanse a decir, eso está mal, no lo haga. Así se ponga bravo Raimundo y todo el mundo. Atrévase a ser diferente, créale a Dios. Y como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestro Dios tiene planes maravillosos con Canadá, pero tenemos que creerlo, mis hermanos. Y Dios, si usted está escuchando esta palabra, Dios lo está llamando a usted a que usted diga amén y que usted sea el próximo en levantarse. Diga amén. El próximo en tomar esta palabra maravillosa. ¿A qué viene usted a la iglesia? A aprender las Sagradas Escrituras. A crecer en conocimiento de Dios. Y eso lo hace a usted salir libre, descansado, gozoso, feliz. Deje el diablo que lo estaba atormentando, déjelo aquí en este lugar hoy. No se vaya con el diablo a la casa. Déjelo aquí. Déjelo aquí. Salga a la casa con las bendiciones de Dios, que son muchas, muchas. Es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salga de este lugar gozoso, hermano, con esperanza y con aliento. Salga dispuesto mañana a orar con fe. Dios va a hacer algo hermoso en las escuelas aquí en Moncton. Dios va a hacer algo hermoso en esta generación, hermanos. Amén. Y sigan orando por nosotros los pastores, que estamos ahí en pleno frente de batalla contra todas las fuerzas del mal, para que el Señor nos dé fuerzas, nos use, nos guarde. Amén. Vamos a orar entonces. ¿Les gustó la enseñanza? ¿Les gustó el mensaje? Muy bien, los niños van a tener la oportunidad el próximo domingo de regresar a la escuela dominical. Va a estar nuevamente nuestro hermano Josh y nuestra hermana Denia, van a estar nuevamente allá abajo, pero ellos ya tienen la palabra del pastor de que tienen que hablar con autoridad y de que si un niño se porta mal, solo le llaman la atención una vez, y a la siguiente que se porta mal, va el niño para arriba. ¿Sí? Porque en la escuela dominical no van a perder el tiempo. Allá no van a jugar, allá no van a bobear. Allá ustedes van a aprender la palabra de Dios también, niños. Y a comportarse bien, a respetar a hermanos mayores que han decidido ayudarnos a levantar la iglesia cristiana. Esta iglesia cristiana apenas está empezando. Un día el Señor nos va a dar mucha más gente. Pero queremos que los principios y las bases en esta iglesia sean fuertes, sean firmes. Y que esto aquí no sea club. Que esto no sea un tiempo para distraer a los niños. Y que los niños allá se pongan de sombrero y ruana a los maestros porque son muy bellos y muy especiales. No. Respeto a los mayores. Respeto a las autoridades. ¿Amén, niños? Muy bien. Y amén los papás también. Les recuerdan eso a sus hijos. Vamos a orar entonces. Y entregamos entonces todo
Padre, gracias por tu palabra, Dios, que es tan rica y tan abundante, Señor. Yo te quiero dar gracias, Espíritu Santo, sobre todo por tu presencia, mi Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, por estar acá. Realmente nosotros no somos nada sin ti, Espíritu Santo. No somos nada sin ti. Y hoy tu pueblo, Señor, ha llegado acá en medio de batallas, en medio de aflicciones, en medio de luchas, algunos en medio de enfermedades, de necesidades, Señor. Pero tú eres un Dios que sacia, tú eres un Dios que llena, tú eres un Dios que liberta, tú eres un Dios que cambia, que transforma, tú eres un Dios que da vida, porque tú eres un Dios bueno. Yo te quiero pedir, amado Espíritu Santo de Dios, que Señor, tú cambies hoy la tristeza, Señor, por gozo en este pueblo. Que tú cambies la enfermedad hoy por sanidad. Que tú cambies hoy, Señor, la pobreza por abundancia. Que hoy tú cambies, Señor, el miedo en valentía, Señor. La ignorancia en conocimiento. Las tinieblas en luz. La cautividad en libertad. Quiero pedirte, mi Señor, un avivamiento en la oración en nuestras vidas. Necesitamos orar, porque allí es donde está, Señor, el poder para desatar todas estas cosas. Guárdanos del error, Señor. Guárdanos, Dios. Guárdanos de caer en manos de siervos manipuladores, engañadores y mentirosos. Guárdanos, Señor, de corrupción, mentira y engaño. Guárdanos, Señor, de la maldad de nuestro propio corazón. Guárdanos, Señor. Necesitamos más de ti. Manifiéstate a cada vida, saca a la luz todo aquello que esté escondido, oculto. Y sobre todo yo te pido por estos niños y jóvenes que están acá. Que ellos no vayan a pasar por tanta cosa mala que nosotros pasamos. Que ellos no vayan a caer bajo en el mundo que los está esperando para destruirlos. Yo te pido, Señor, que todo poder satánico, diabólico, infernal, que esté hoy operando sobre nuestros hijos, en este momento sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toma autoridad para atar espíritus de rebelión, espíritus de división, espíritus de anarquía, en el nombre de Jesús, espíritus de burla, espíritus de error y de engaño, los ato y los envío al abismo, en la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Y esta generación va a ser consagrada solo para ti, Señor. Solo para ti, Señor. Abre los ojos de los papás. Abre los ojos de los papás. Y trae libertad a nuestros hogares, Dios. Nosotros te amamos, Señor, y queremos más de ti. Todo lo que ha pasado aquí es para tu gloria, Señor, y para tu alabanza. En Cristo Jesús queremos darte gracias. Hemos traído también hoy, Dios, nuestras primicias, reconociendo, Dios, que los frutos, lo que nosotros trabajamos y recogemos, solo es gracias a ti, Señor. Solo es gracias a ti. Y por eso te lo queremos decir, Señor, con gusto y con agrado. Gracias, Dios, por tu bondad y fidelidad. Hoy presento como tu siervo en este lugar cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia que tu pueblo ha traído, Señor. Y te pido que lo bendigas y lo multipliques, Señor. Y que lo recibas con agrado, Padre. En el nombre de Jesús, recíbelo con agrado, mi Señor. Y multiplica, Señor, al que da con alegría. Gracias, maravilloso Dios. También toma autoridad para atar todo espíritu de retaliación y de venganza, toda furia de las tinieblas, satanismo, hechicería. Destruyo toda obra infernal en el nombre de Jesús. Ato todo esto y lo envío al abismo en el nombre de Jesucristo. Y declaro, Dios, que aquel que tú has bendecido, el diablo no lo puede maldecir. Aquel que han sido engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, dice tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo este pueblo se va en bendición, Dios. En Cristo Jesús. Gracias.